El millonario Sebastián Valdés se disfrazó de cliente común en su restaurante más exclusivo. Cuando pidió un café, la joven mesera dijo 3 palabras que lo dejaron helado. «Usted no importa». Sebastián Valdés ajustó la gorra desgastada sobre su cabeza mientras observaba el letrero dorado que brillaba bajo las luces de la avenida más exclusiva de Buenos Aires. Restaurante Emperador. Su creación, su imperio, su orgullo. Pero esta noche, por primera vez en los 12 años desde que había inaugurado este lugar, no entraría como el dueño temido y respetado. Entraría como un hombre común y corriente. A sus 48 años, Sebastián había construido una cadena de 15 restaurantes en 5 países latinoamericanos. Su fortuna personal superaba los $300 millones, y su reputación como empresario despiadado era conocida en toda la industria gastronómica. Pero en las últimas semanas había comenzado a escuchar rumores. Rumores sobre maltrato al personal. Rumores sobre corrupción interna. Rumores sobre un sistema que él mismo había creado pero que aparentemente se había convertido en algo monstruoso. Y Sebastián Valdés no era un hombre que dejaba las cosas al azar. Si había problemas en su imperio, los descubriría personalmente. Se había vestido con ropa que había comprado esa tarde en una tienda de segunda mano. Jeans gastados, una camisa de algodón común, zapatos deportivos viejos. Había dejado crecer su barba durante una semana y se había puesto lentes de lectura comprados en una farmacia. La transformación era notable. El millonario impecable había desaparecido, reemplazado por un hombre que podría ser cualquier trabajador de clase media después de un largo día. Respiró profundamente y empujó las puertas de cristal del emperador. El interior era exactamente como lo recordaba. Luces tenues que creaban una atmósfera íntima, mesas con manteles blancos inmaculados, el murmullo suave de conversaciones elegantes y el aroma inconfundible de comida gourmet mezclándose con vino caro. Este era su mundo. Un mundo que había construido con sus propias manos, empezando desde un pequeño café hasta este imperio gastronómico. Pero ahora, mirándolo desde la perspectiva de un cliente común, algo se sentía diferente. Había una frialdad en el ambiente que nunca había notado antes. Una joven se acercó a él desde el podio de recepción. No podía tener más de 23 años, con cabello oscuro recogido en un moño perfecto y el uniforme negro característico del emperador. Su placa de nombre decía Catalina Méndez, hostess. «Buenas noches», dijo con una sonrisa que parecía pintada. Sus ojos, sin embargo, lo evaluaron de arriba a abajo con una rapidez profesional que Sebastián reconoció inmediatamente. Había visto esa mirada miles de veces. El escaneo instantáneo que el personal de servicio hace para categorizar a los clientes por su apariencia y, por lo tanto, por su propina esperada. «Buenas noches», Sebastián respondió, intentando sonar casual. «¿Tienen mesa disponible?» La sonrisa de Catalina vaciló por una fracción de segundo. «¿Tiene reservación, señor?» «No, pensé que tal vez podrían acomodarme». Catalina miró hacia el comedor, donde Sebastián podía ver claramente al menos 5 mesas vacías. Luego volvió a mirarlo, su expresión cambiando sutilmente a algo que parecía desdén apenas contenido. «Lo lamento mucho, señor, pero estamos completamente reservados esta noche», mintió con una desenvoltura que sorprendió incluso a Sebastián. Tal vez podría intentar en algún restaurante más accesible en el centro. La palabra accesible fue pronunciada con un tono que dejaba perfectamente claro lo que realmente quería decir. Más barato, más apropiado para alguien como él. Sebastián sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Era la primera vez en décadas que alguien lo trataba como inferior, como indeseable. Y estaba sucediendo en su propio restaurante. «Veo mesas vacías», señaló tranquilamente. «Están reservadas», Catalina insistió, su voz adquiriendo un tono más firme. «Si no tiene reservación, realmente no puedo ayudarlo». Antes de que Sebastián pudiera responder, una voz autoritaria cortó el aire. «¿Algún problema, Catalina?» Un hombre de unos 40 años se acercó con pasos seguros. Roberto Méndez, el gerente general del emperador. Sebastián lo había contratado personalmente 3 años atrás, impresionado por sus credenciales y su experiencia en restaurantes de lujo. Era un hombre de complexión atlética, cabello engominado hacia atrás, y esa expresión de superioridad que algunos gerentes desarrollan después de años de tener poder sobre otros.
Este señor está buscando mesa sin reservación. Catalina explicó con un tono que dejaba claro que consideraba esto una ridiculez. Roberto miró a Sebastián con la misma evaluación rápida y despectiva. Señor, el emperador opera únicamente con reservaciones, especialmente para la cena. Necesitaría llamar con al menos 2 semanas de anticipación. ¿2 semanas? Sebastián arqueó una ceja. ¿Y si soy turista visitando la ciudad? Entonces debió haber planeado mejor su viaje. Roberto respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hay muchos restaurantes en Buenos Aires que pueden acomodar visitas. Espontáneas. La forma en que pronunció espontáneas sonaba como un insulto apenas velado. Sebastián miró alrededor del restaurante. Las mesas ocupadas estaban llenas de gente bien vestida, joyas brillando bajo las luces, conversaciones en tonos bajos y sofisticados, y las 5 mesas vacías simplemente permanecían ahí, vacías, mientras él era rechazado. Entiendo, dijo finalmente. Pero veo que tienen espacio. Podría sentarme en la barra si eso ayuda. Solo quiero tomar un café y tal vez un aperitivo. Roberto y Catalina intercambiaron una mirada que Sebastián interpretó perfectamente. Era la mirada de 2 personas que compartían un secreto desagradable. La barra también está reservada. Roberto mintió sin pestañear. Realmente no puedo ayudarlo, señor. Buenas noches. Y entonces sucedió algo que Sebastián nunca olvidaría. Roberto hizo un gesto casi imperceptible con su cabeza, y de inmediato, 2 meseros se posicionaron cerca de ellos. No de manera amenazante, pero con la intención clara de estar listos para escoltarlo fuera si fuera necesario. Este era su restaurante, su creación, y lo estaban echando como si fuera basura. Sebastián sintió la tentación de revelar su identidad, de ver cómo esas expresiones arrogantes se convertían en terror cuando se dieran cuenta de quién era. Pero algo lo detuvo, una curiosidad oscura y creciente sobre hasta dónde llegarían, sobre qué más descubriría si seguía jugando este papel. Está bien, dijo suavemente, levantando las manos en señal de rendición. Entiendo. Buenas noches. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó la risa ahogada de Catalina y el comentario susurrado de Roberto. Estos vagabundos creen que pueden entrar a cualquier lugar. Sebastián salió a la calle, pero no se fue. En cambio, caminó hacia un café pequeño al otro lado de la avenida, uno que ofrecía vista directa a la entrada del emperador. Se sentó junto a la ventana, pidió un café y observó. Durante la siguiente hora vio exactamente lo que sospechaba. Al menos 10 personas sin reservación fueron acomodadas sin problema. La diferencia era obvia. Todos estaban bien vestidos, con relojes caros, bolsos de diseñador, esa apariencia de dinero que Catalina y Roberto buscaban. Vio a una pareja llegar en un Mercedes, sin reservación, y ser recibidos como realeza. Vio a un grupo de empresarios que claramente habían bebido demasiado ser acomodados en una de esas mesas reservadas. Y vio el verdadero propósito de su política de reservaciones. No era organización, era discriminación. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura Torres, su directora de operaciones, y la única persona en su organización en quien confiaba completamente. ¿Cómo va la misión encubierta, jefe? ¿Ya descubriste algo interesante? Laura era la única que sabía lo que estaba haciendo esta noche. Había sido su idea inicial, de hecho. Ella había escuchado quejas de ex empleados, había visto las reseñas negativas que curiosamente desaparecían de Internet, había notado la rotación anormalmente alta de personal en el emperador específicamente. Sebastián escribió una respuesta rápida. Más de lo que esperaba, y apenas estoy comenzando. Guardó su teléfono y continuó observando. Fue entonces cuando la vio. Una joven mesera salió por la puerta lateral del restaurante, la entrada de servicio donde el personal tomaba sus descansos. No podía tener más de 20 años, delgada al punto de la fragilidad, con el uniforme negro del emperador que parecía colgar de su cuerpo como si fuera 2 tallas más grande. Su rostro estaba marcado por ojeras profundas y tenía esa expresión de agotamiento que va más allá de un solo día difícil. Se sentó en los escalones de la entrada de servicio, sacó un pequeño pan de su bolsillo y comenzó a comerlo con la desesperación de alguien que no ha comido en horas. Sus manos temblaban. Sebastián sintió algo apretándose en su pecho. Conocía ese look. Lo había visto en su propia madre décadas atrás.
cuando trabajaba 3 empleos para mantenerlos a él y a sus hermanos después de que su padre los abandonara. El look del agotamiento extremo, del hambre, del sacrificio silencioso. La joven terminó su pan en menos de 2 minutos, se limpió las manos en su delantal y regresó adentro. Todo el descanso no había durado más de 5 minutos. Sebastián tomó una decisión. Esperaría hasta el final del turno de noche. Necesitaba ver más. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando en su restaurante. Las horas pasaron lentamente. El café donde estaba sentado cerró a las 11, así que Sebastián se movió a su auto, estacionado estratégicamente donde podía ver tanto la entrada principal como la de servicio del emperador. A las 2:17 de la madrugada, las luces del restaurante finalmente se apagaron. El personal comenzó a salir. Primero Roberto, con su abrigo caro y su actitud de dueño del mundo, subiendo a un BMW último modelo. Luego Catalina y otros miembros del personal de frente, todos bien vestidos, todos con esa expresión de satisfacción de quien ha tenido una noche rentable. Pero los meseros y el personal de cocina salieron por la puerta trasera. Y la diferencia era abismal. Salieron arrastrando los pies, agotados, con expresiones de zombis. Y entre ellos estaba la joven que había visto comer pan con desesperación. Ahora podía ver su placa de nombre a la distancia. Martina Silva. Martina esperó hasta que todos los demás se habían ido. Luego se sentó nuevamente en los escalones, no para descansar, sino para ponerse a llorar. Sus sollozos eran silenciosos, pero sus hombros se sacudían violentamente. Sebastián no pudo contenerse. Salió del auto y cruzó la calle. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, manteniéndose a una distancia prudente para no asustarla. Martina se sobresaltó, limpiándose las lágrimas rápidamente. Sí, estoy bien. Discúlpeme». «No te disculpes». Sebastián se sentó en los escalones a unos metros de distancia. «Se ve que has tenido una noche difícil». Martina lo miró con esos ojos enormes y cansados. «¿Usted quién es?» «Alguien que entiende lo que es trabajar hasta el agotamiento», respondió honestamente. «Soy Sebastián». «Martina», ella respondió tímidamente. «¿Qué hace aquí a esta hora?» «Podría preguntarte lo mismo. ¿Por qué estás llorando?» Martina bajó la mirada. «No es nada. Solo estoy cansada». Hay una diferencia entre estar cansada y llorar sola a las 2 de la mañana. Algo en el tono de Sebastián, tal vez la genuina preocupación que raramente mostraba pero que ahora brotaba naturalmente, hizo que Martina se quebrara. Las palabras comenzaron a salir como un río contenido durante demasiado tiempo. Trabajo 14 horas al día, 6 días a la semana. Me pagan la mitad del salario mínimo porque me dijeron que las propinas compensarían. Pero el señor Méndez se queda con el 80% de nuestras propinas y dice que es contribución a la casa. No nos dan comida del restaurante a menos que paguemos por ella, y si comemos algo sin permiso, nos despiden inmediatamente. Mi mamá está enferma. Necesito este trabajo. No puedo quejarme. No puedo... Su voz se quebró nuevamente. Sebastián sintió algo que no había sentido en años. Furia pura e hiriente. No la furia fría de negocios que usaba en negociaciones. Esto era personal. Esto era visceral. Roberto Méndez se queda con sus propinas, repitió lentamente. No solo él, todo el equipo de gerencia. Dicen que es política de la casa, que deberíamos sentirnos afortunados de trabajar en un lugar tan prestigioso. ¿Y el dueño? ¿Sebastián Valdés? ¿Él sabe esto? Martina soltó una risa amarga que sonaba demasiado vieja para su rostro joven. El señor Valdés ni siquiera sabe que existimos. Nunca viene. Solo le importan las ganancias. El señor Méndez siempre dice que mientras los números se vean bien, al dueño no le importa cómo los conseguimos. Cada palabra era como un puñal directo al corazón de Sebastián. ¿Era esto en lo que se había convertido su imperio? ¿En un sistema que explotaba a los más vulnerables mientras él contaba dinero desde su oficina de cristal? Martina, dijo cuidadosamente. ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? 8 meses. Vine de Rosario buscando mejores oportunidades. El emperador tiene fama de ser el mejor restaurante. Pensé que sería mi gran oportunidad. ¿Y en estos 8 meses cuánto has ahorrado? Ella bajó la mirada, avergonzada. Nada. Después de pagar mi habitación en una pensión compartida, la comida, los medicamentos de mi mamá, no queda nada. A veces ni siquiera tengo suficiente para comer todos los días. Sebastián recordó el pan que la había visto comer con desesperación. Ese pan que comiste durante tu descanso,
Es lo que pude comprar hoy. 5 pesos. Una comida completa. El silencio que siguió fue pesado con vergüenza y furia. Sebastián se dio cuenta de que en su búsqueda obsesiva de éxito, de prestigio, de construir un imperio, había perdido completamente de vista lo que más importaba, las personas que hacían posible ese imperio. Martina, ¿qué pasaría si le dijeras a alguien sobre esto? Sobre las propinas robadas, las condiciones de trabajo. Ella lo miró como si hubiera sugerido volar a la luna. ¿A quién? El señor Méndez controla todo. Tiene amigos en el departamento de trabajo. Cualquier mesero que se ha quejado ha sido despedido, y luego no puede encontrar trabajo en ningún otro restaurante de la ciudad. Él tiene conexiones. Nos tiene atrapados. ¿Y los otros meseros? ¿Todos están en la misma situación? Peor. Al menos yo no tengo hijos. Carolina tiene 2 niños pequeños. Diego está pagando la universidad de su hermana. Todos estamos atrapados. Todos necesitamos demasiado este trabajo como para arriesgarnos. Sebastián sintió náuseas. Esto no era solo un problema de gestión. Esto era un sistema completo de explotación que se había construido bajo su nombre, con su dinero, en su restaurante. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó finalmente. Ni siquiera me conoces. Martina lo miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Porque parece que le importa. Y hace mucho tiempo que nadie me mira como si realmente me viera. La mayoría de las personas nos miran a través de nosotros, como si fuéramos muebles, invisibles. Las palabras golpearon a Sebastián con la fuerza de un tren. ¿Cuántas veces había hecho exactamente eso? ¿Cuántas veces había entrado a sus restaurantes viendo solo números, eficiencia, ganancias, sin ver realmente a las personas que hacían funcionar todo? Martina, dijo después de un largo momento, ¿qué dirías si te dijera que esto va a cambiar? Ella sonrió tristemente. Diría que usted es muy amable, pero que no entiende cómo funciona el mundo. Las personas como nosotros no tenemos voz. Nadie nos escucha. Tal vez es hora de que alguien empiece a escuchar. Antes de que Martina pudiera responder, la puerta de servicio se abrió bruscamente. Roberto Méndez apareció, su expresión transformándose de sorpresa a furia cuando vio a Martina hablando con un extraño. ¿Qué diablos está pasando aquí?, demandó acercándose con pasos amenazantes. Martina, ¿quién es este tipo? Martina se puso de pie de un salto, el terror evidente en su rostro. Nadie, señor Méndez. Solo un amigo que pasaba por aquí. ¿Un amigo? Roberto la miró con sospecha y desdén. ¿Has estado quejándote sobre el trabajo? ¿Hablando sobre cosas internas? No, señor, yo nunca... porque sabes lo que pasa con los meseros que hablan demasiado, ¿verdad? La amenaza colgaba en el aire como una guillotina esperando caer. Sebastián se levantó lentamente. Ella no ha dicho nada inapropiado. Solo estaba esperando su transporte. Roberto lo evaluó con esa misma mirada despectiva de antes. ¿No es usted el vagabundo que intentó entrar sin reservación esta noche? Soy un cliente potencial que fue tratado con desprecio. Es un nadie que necesita aprender su lugar. Roberto se acercó más, invadiendo el espacio personal de Sebastián. Este es un vecindario privado. Si no se va ahora, llamaré a seguridad. Sebastián sintió algo oscuro y peligroso moviéndose en su interior. Toda su vida había usado palabras, contratos, dinero como armas. Pero en este momento, disfrazado como un hombre común, enfrentando al gerente abusivo en su propio restaurante, sintió la tentación primitiva de usar sus puños. Se controló. Apenas. Me voy, dijo tranquilamente. Pero volveré. Eso es una promesa. Asegúrese de hacer una reservación con 2 semanas de anticipación, Roberto se burló. Luego se giró hacia Martina. Tú, mañana llegas 1 hora más temprano, sin paga extra. Considéralo tu castigo por perder tiempo hablando con extraños en lugar de estar limpiando. Martina asintió miserablemente, las lágrimas corriendo por sus mejillas otra vez. Sebastián se obligó a caminar hacia su auto. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano para no girarse y revelar quién era realmente. Pero algo le decía que este no era el momento. Necesitaba más información. Necesitaba entender exactamente qué tan profundo era este problema. Subió a su auto y manejó en silencio durante varios minutos, su mente procesando todo lo que había visto y escuchado. Finalmente, estacionó en una calle lateral vacía y llamó a Laura. Ella respondió inmediatamente,
a pesar de que eran casi las 3 de la mañana. «¿Sebastián? ¿Qué pasó?» Y entonces, por primera vez en años, Sebastián Valdés se quebró. Le contó todo. La negación de entrada, las mentiras sobre reservaciones, el robo sistemático de propinas, las condiciones de esclavitud moderna de sus empleados, la joven mesera llorando sola a las 2 de la mañana porque no tenía comida suficiente. «Dios mío», Laura susurró cuando terminó. «Sebastián, yo sabía que había problemas, pero no hasta este punto. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a destruir a Roberto Méndez», respondió con una frialdad que no había sentido en años. «Pero primero, voy a obtener toda la evidencia que necesito. Voy a documentar cada violación, cada abuso, cada mentira. Y luego voy a reconstruir este lugar desde cero. ¿Cómo? Volviendo mañana, y al día siguiente, y el siguiente. Hasta que vea todo con mis propios ojos. Como cliente común, como alguien que finalmente está aprendiendo lo que significa estar del otro lado». Hubo una pausa larga. «Sebastián», Laura dijo finalmente con voz suave, «tu madre estaría orgullosa». Las palabras golpearon algo profundo dentro de él. Su madre, quien había trabajado como mesera, como limpiadora, como cualquier cosa que pudiera para mantenerlos alimentados y con techo. Ella había soportado humillaciones similares, y él había prometido construir un imperio donde las personas fueran tratadas con dignidad. Había fallado en esa promesa, pero no era demasiado tarde para enmendarlo. «Laura», dijo, «quiero que contrates investigadores privados. Necesito información completa sobre Roberto Méndez y todo su equipo de gerencia. Finanzas personales, conexiones, cualquier cosa que pueda estar haciendo ilegalmente». «Hecho. ¿Algo más?» «Sí. Contacta al mejor abogado laboral que conozcas. Vamos a necesitar uno». Cuando terminó la llamada, Sebastián se quedó sentado en su auto durante mucho tiempo, mirando las luces de Buenos Aires brillar en la distancia. Esta ciudad había sido testigo de su ascenso de pobre a millonario. Ahora sería testigo de algo igual de importante: su redención. 3 días después, Sebastián regresó al emperador. Esta vez, había mejorado su disfraz ligeramente. Llevaba ropa un poco mejor, no cara pero decente. La transformación era calculada. Quería ver si ser clase media-baja, en lugar de, obviamente, pobre, cambiaba el trato que recibía. Lo hizo. Catalina lo reconoció inmediatamente cuando entró, su expresión mostrando sorpresa desagradable. Pero esta vez, cuando preguntó por una mesa, ella dudó. La ropa mejor significaba potencial de propina mejor. «¿Tiene reservación?», preguntó con tono ligeramente menos desdeñoso. «No, pero esperaba que pudieran acomodarme». Catalina miró hacia el comedor. Era media tarde, horario relativamente tranquilo. Había al menos 8 mesas vacías. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo. Y Sebastián casi sonrió ante lo transparente que era. Ella desapareció hacia la cocina, probablemente para consultar con Roberto. Mientras esperaba, Sebastián observó el restaurante con nuevos ojos. Ahora veía las cosas que antes había ignorado. La forma en que los meseros se movían con rigidez, como soldados en campo de batalla. La forma en que evitaban el contacto visual con los gerentes. La tensión que impregnaba cada interacción. Catalina regresó. «Puedo sentarlo en una mesa al fondo. No es nuestra mejor ubicación, pero...» «Está perfecto», Sebastián la interrumpió. Lo guió a una mesa efectivamente ubicada en la esquina más alejada, cerca de la cocina donde el ruido era más notable y la atmósfera menos íntima. Era donde ponían a los clientes que no consideraban valiosos. Su mesera llegó momentos después. Era Martina. Sus ojos se agrandaron cuando lo reconoció, pero tuvo la presencia mental de no decir nada. «Buenas tardes, señor. Mi nombre es Martina, y seré su mesera hoy». «Hola, Martina», Sebastián dijo suavemente, usando su nombre intencionalmente. Vio el shock en su rostro. La mayoría de los clientes nunca se molestaban en aprender o usar los nombres de sus meseros. «¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras revisa el menú?» «Un café, por favor, negro». Ella asintió y se apresuró hacia la cocina. Sebastián abrió el menú y casi se atragantó cuando vio los precios. Un café simple costaba $12. Un aperitivo básico, 25. Los platos principales empezaban en 50 y llegaban a más de $200. Él había aprobado estos precios, por supuesto. Eran consistentes con un restaurante de alta gama. Pero ahora, sentado aquí como un cliente común,
Comprendía por primera vez lo obscenos que eran. Un solo plato costaba más de lo que Martina probablemente ganaba en una semana. Martina regresó con su café. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la taza en la mesa. ¿Está listo para ordenar?, preguntó en voz baja. Aún no. Pero Martina, ¿puedo preguntarte algo? Ella lo miró nerviosa, claramente temiendo lo que pudiera preguntar. Sí, señor. ¿Cómo has estado desde aquella noche? La pregunta claramente la tomó por sorpresa. Yo... bien. Gracias por preguntar. ¿Te metiste en problemas con Roberto? Ella bajó la voz a un susurro. Me hizo limpiar todos los baños durante 2 días sin ayuda. Y me quitó todas mis propinas de esa semana como castigo. Pero no me despidió. Así que supongo que tuve suerte. La palabra suerte, pronunciada en ese contexto, hizo que Sebastián sintiera náuseas. Martina, necesito que... Martina. La voz afilada de Roberto cortó la conversación. Se acercaba a su mesa con expresión irritada. ¿Hay algún problema aquí? No, señor. Solo estaba tomando la orden. Entonces toma la orden y muévete. Tienes otras mesas. Martina prácticamente huyó. Roberto se volvió hacia Sebastián con una sonrisa falsa. Señor, espero que todo esté a su satisfacción. Recuerdo que intentó visitarnos la otra noche, pero estábamos completamente reservados. Sí, Sebastián respondió fríamente. Qué conveniente que ahora tengan espacio. Bueno, es media tarde. Nuestro horario más tranquilo. Roberto hizo una pausa, su mirada evaluadora. ¿Es la primera vez que visita el emperador? En realidad, he escuchado mucho sobre este lugar, especialmente sobre cómo tratan a su personal. La sonrisa de Roberto se congeló por una fracción de segundo. No estoy seguro de entender. ¿No? Me parece que hay rumores interesantes circulando, sobre propinas robadas, sobre empleados explotados, sobre gerentes que abusan de su poder. El color drenó del rostro de Roberto. No sé qué mentiras ha estado escuchando, pero le aseguro que el emperador opera con los más altos estándares. ¿Los más altos estándares? Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Eso incluye robar el 80% de las propinas de sus meseros? ¿Hacer trabajar a la gente 14 horas sin comida? ¿Amenazar con arruinar sus carreras si hablan? Roberto se puso pálido. Yo no sé quién demonios piensa que es, pero estas son acusaciones muy serias y completamente infundadas. Voy a tener que pedirle que se vaya. ¿O qué? ¿Llamarás a seguridad? ¿Me echarás como basura como hiciste la otra noche? Si es necesario, sí. Sebastián sacó su teléfono. Antes de que hagas eso, tal vez deberías escuchar algo. Presionó play en una grabación. Era de la noche anterior, cuando había pagado a uno de los cocineros descontentos $500 por grabar una conversación en la oficina de Roberto. La voz de Roberto llenó el pequeño espacio entre ellos. No me importa si están cansados. Estos idiotas deberían sentirse afortunados de trabajar aquí. Y si alguien se queja, los destruyo. Tengo conexiones en todos los restaurantes de la ciudad. Los pondré en lista negra. Mientras Valdés obtenga sus ganancias, no le importa lo que hagamos. Roberto se quedó helado, su rostro pasando de pálido a rojo furioso. ¿Cómo conseguiste eso? Eso es grabación ilegal. En Argentina, solo se necesita el consentimiento de una parte para grabar una conversación. El cocinero que estaba en esa reunión consintió. Completamente legal. ¿Quién eres? Sebastián sonrió sin humor. Alguien que está muy interesado en asegurarse de que el verdadero dueño de este lugar sepa exactamente qué tipo de monstruo ha puesto a cargo de su restaurante. ¿No te atreverías? ¿No me atrevería a qué? ¿A exponer la verdad? ¿A asegurarme de que todos sepan cómo tratas a las personas que confían en ti para ganarse la vida? Roberto se inclinó más cerca, su voz bajando a un siseo amenazante. Escúchame bien, lo que sea que seas. No tienes idea con quién estás jugando. Tengo conexiones. Gente poderosa que me debe favores. Si intentas algo contra mí, te destruiré. Me encantaría verte intentarlo. En ese momento, Martina apareció con su café, sin darse cuenta de la tensión que había entre ellos. Su orden, señor. Roberto le lanzó una mirada venenosa. Tú, ¿has estado hablando con este hombre? Yo solo tomé su orden. ¿Le contaste sobre políticas internas? ¿Sobre propinas? ¡No! Yo nunca... ¡Mientes! Roberto prácticamente gritó, perdiendo completamente su compostura. Varios clientes se volvieron para mirar. «¡Estás despedida! ¡Sal de aquí ahora mismo!».
Martina se quedó congelada, lágrimas instantáneas corriendo por sus mejillas. Por favor, señor Méndez, yo necesito este trabajo. Mi mamá está enferma. No me importa. ¡Fuera! Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Sebastián se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe resonante. Cuando habló, su voz ya no era la de un cliente común. Era la voz de un hombre acostumbrado a comandar imperios. «Tú no puedes despedir a nadie», dijo con una frialdad que hizo que Roberto retrocediera instintivamente. «Porque desde este momento, tú ya no trabajas aquí». «¿Qué dijiste?» Sebastián se quitó la gorra y los lentes. A medida que lo hacía, su postura cambió, su rostro cambió. El disfraz se desvaneció, y quedó el millonario que todos conocían de las revistas, de las noticias, de las fotografías en las paredes del restaurante. El color drenó completamente del rostro de Roberto. «No, no puede ser». «Sebastián Valdés», dijo con voz que resonaba por todo el restaurante ahora en silencio absoluto. «Dueño de este restaurante, tu empleador, y la persona que va a asegurarse de que nunca vuelvas a trabajar en la industria gastronómica». El shock en el rostro de Roberto fue casi cómico. Martina se tambaleó, agarrándose de una silla cercana. Catalina, quien había estado observando desde el podio de hostes, parecía a punto de desmayarse. Sebastián miró alrededor del restaurante. Todos los clientes estaban observando ahora. Todos los meseros se habían detenido en sus tareas, mirando con expresiones que variaban entre shock, miedo y esperanza apenas contenida. «Damas y caballeros», Sebastián habló a todo el restaurante. «Lamento profundamente interrumpir su comida, pero creo que merecen saber la verdad sobre el lugar donde están gastando su dinero». Se giró hacia Roberto, quien parecía estar intentando encogerse y desaparecer. «Este hombre ha estado robando sistemáticamente de los empleados. Ha estado creando un ambiente de trabajo que roza la esclavitud moderna. Ha usado mi nombre y mi dinero para construir un sistema de explotación. Yo, señor Valdés, puedo explicar». Roberto tartamudeó. «Oh, vas a explicar. A los investigadores laborales, a los abogados, tal vez a la policía, dependiendo de lo que encuentren». Sebastián sacó su teléfono y llamó a Laura. «Envía al equipo legal al emperador, ahora, y llama al Ministerio de Trabajo. Quiero inspectores aquí hoy mismo». «Sebastián», Laura respondió, «ya están en camino. Los llamé hace una hora cuando recibimos las últimas grabaciones». «Perfecto». Sebastián colgó y miró directamente a Martina, quien seguía llorando pero ahora con una expresión diferente en su rostro. Ya no era desesperación. Era incredulidad mezclada con algo que podría haber sido esperanza. «Martina Silva», dijo suavemente, «¿puedes decirme, frente a todos estos testigos, cuánto de tus propinas ha sido robado por Roberto Méndez?» «Yo no sé si debería». Ella miró nerviosamente a Roberto. «No puedes hacerte daño ahora», Sebastián le aseguró. «Nunca más, lo prometo». Martina respiró profundamente, y entonces, con voz temblorosa, pero cada vez más fuerte, comenzó a hablar. «El 80% de cada propina, durante 8 meses. Calculé una vez. Son casi $4,000 que me robaron. Y no soy la única. Todos los meseros. Todos». Una voz se unió desde el otro lado del comedor. Era Diego, otro mesero que Martina había mencionado aquella noche. «El señor Méndez se queda con el 80%. Nos hace trabajar turnos de 14 horas sin descansos adecuados. Nos castiga si comemos la comida del restaurante. Nos amenaza con arruinar nuestras carreras si nos quejamos». Más voces comenzaron a unirse. Una por una, el personal comenzó a compartir sus historias. Años de abuso, humillación, robo, amenazas. Todo salió a la luz bajo las luces elegantes del emperador. Roberto intentó hablar. Estos son empleados descontentos mintiendo. «Señor Valdés, usted sabe cómo es el personal de servicio, siempre se quejan». «Cállate». Sebastián lo interrumpió con una voz tan fría que Roberto literalmente cerró la boca con un chasquido. «Cada palabra que sale de tu boca solo empeora tu situación». Las puertas del restaurante se abrieron y entraron 3 inspectores del Ministerio de Trabajo junto con 2 abogados del equipo legal de Sebastián. «Caballeros», Sebastián los saludó, «les presento a Roberto Méndez. Y estos son los empleados que tienen historias muy interesantes que compartir sobre violaciones laborales sistemáticas».
Las siguientes horas fueron un torbellino. Los inspectores entrevistaron a cada empleado individualmente. Los abogados documentaron todo. Roberto fue escoltado fuera del edificio, su rostro una máscara de shock y terror. Catalina también fue interrogada. Resultó que ella había sido cómplice, recibiendo bonos bajo la mesa de Roberto por rechazar clientes no deseables y por mantener al personal aterrorizado y silencioso. Cuando finalmente los inspectores terminaron su trabajo inicial, el sol se estaba poniendo. El restaurante había sido cerrado temporalmente. Los clientes se habían ido hace horas, algunos indignados, otros fascinados por el drama que habían presenciado. Sebastián se quedó con el personal completo reunido en el comedor. Eran 23 personas: meseros, cocineros, lavaplatos, personal de limpieza. Todos lo miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Sé que no tengo derecho a pedirles que confíen en mí. Sebastián comenzó, su voz quebrada de emoción. Yo construí este lugar, puse mi nombre en él, y permití que se convirtiera en algo que avergonzaría a cualquier persona decente. Hizo una pausa, mirando cada rostro. No puedo deshacer los años de abuso que han sufrido. No puedo devolverles las horas de sueño perdidas, las comidas que no pudieron permitirse, las lágrimas que derramaron. Pero puedo hacer esto. Sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria. Martina, ¿cuánto calculaste que te robaron? $4,000 más o menos, respondió tímidamente. Sebastián transfirió $8,000 a la cuenta que ella le proporcionó. 4,000 es lo que te robaron. Los otros 4,000 son por cada lágrima, cada noche sin dormir, cada vez que tuviste que decidir entre comer o pagar medicamentos para tu madre. Se giró hacia los demás. Cada uno de ustedes va a recibir el doble de lo que les robaron. Y eso es solo el comienzo. El silencio era absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. Además, Sebastián continuó, a partir de ahora todos los empleados del emperador recibirán salario digno con aumentos anuales garantizados, seguro médico completo para ellos y sus familias, comidas gratuitas de calidad durante cada turno, horarios razonables con descansos apropiados, y el 100% de sus propinas. ¿Por qué? La pregunta vino de Diego. ¿Por qué hacer todo esto? Podría simplemente cerrar el restaurante, empezar de nuevo con personal diferente. Era una pregunta justa. Sebastián se sentó en una de las sillas, el agotamiento emocional finalmente alcanzándolo. Porque mi madre fue mesera. Durante años, trabajó en lugares donde la trataban como basura, donde robaban sus propinas, donde la hacían sentir invisible. Y construí este imperio prometiéndole que crearía lugares donde las personas fueran tratadas con dignidad. Su voz se quebró. Fallé a mi madre. Fallé a todos ustedes. Me convertí exactamente en el tipo de persona contra la que ella me advirtió. Martina se acercó lentamente. Señor Valdés, dijo suavemente, usted no falló. Usted confió en la persona equivocada, pero ahora está aquí. Ahora está arreglándolo. ¿Es suficiente? ¿El dinero es suficiente para compensar? No, Martina respondió honestamente. Ningún dinero puede compensar, pero esto, gesticuló alrededor del grupo, esto es un comienzo. Usted nos escuchó, nos vio, nos creyó. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Sebastián se levantó y extendió su mano hacia Martina. ¿Me darías la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor? Ella miró su mano durante un largo momento. Luego, con un pequeño sonrisa valiente, la estrechó. Una oportunidad. Pero tiene que ganarse nuestra confianza. Lo haré, Sebastián prometió. Lo haré. Durante las siguientes semanas, Sebastián se involucró personalmente en la reconstrucción completa del emperador. No solo cambios administrativos, sino una transformación fundamental de la cultura. Contrató a un nuevo gerente, alguien recomendado por Laura y exhaustivamente investigado. María Soledad Gutiérrez era una mujer de 50 años, con 30 años de experiencia en hospitalidad, y una reputación impecable de tratar al personal con respeto. Implementó políticas escritas y transparentes. Cualquier empleado podía reportar problemas directamente a él o a Laura, sin temor a represalias. Estableció un comité de empleados que tenía voz en decisiones que los afectaban. Pero más importante, Sebastián comenzó a pasar tiempo en el restaurante. No como dueño distante,
sino como alguien que realmente quería entender cada aspecto del negocio desde adentro. Trabajó un turno completo como lavaplatos, otro día como asistente de mesero. Pasó 8 horas en la cocina ayudando con preparación. Cada experiencia le enseñó algo nuevo sobre lo difícil que era realmente este trabajo. Una noche, mientras limpiaba mesas después de la hora de cierre, Martina se acercó. «Señor Valdés», dijo, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. Y por favor, llámame Sebastián». «¿Por qué está haciendo todo esto? No solo el dinero y las nuevas políticas, sino esto». Kestik huló hacia él limpiando mesas. «Usted es millonario. No tiene que hacer este tipo de trabajo». Sebastián se detuvo y miró hacia ella. «¿Recuerdas aquella noche cuando te encontré llorando en los escalones?» «Sí. Me dijiste que la mayoría de las personas nos miran a través de nosotros, como si fuéramos invisibles. Y tenías razón. Yo había estado haciendo exactamente eso durante años. Veía números, eficiencia, ganancias, pero no veía personas». Se sentó en una de las sillas. «Cuando me disfracé y vine aquí como cliente común, por primera vez en décadas experimenté lo que significa ser invisible, ser juzgado por tu apariencia, ser tratado como si no importaras. Y me hizo darme cuenta de que había perdido algo fundamental, mi humanidad. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de recuperarla, un turno a la vez, una conversación a la vez, un empleado a la vez». Martina se sentó frente a él. «Mi mamá está mejor. Los medicamentos que pude comprar con el dinero que me dio están funcionando. Los doctores dicen que tiene esperanza real de recuperación». Sebastián sintió lágrimas picando sus ojos. «Eso es maravilloso, Martina. Y no solo yo. Diego puede finalmente pagar la universidad de su hermana sin endeudarse. Carolina pudo mudar a sus hijos a un apartamento mejor. Todos tenemos esperanza ahora. Por primera vez en años. Eso debería haber sido siempre así. El trabajo honesto debería pagar lo suficiente para vivir dignamente, no solo para sobrevivir». «¿Me sabe qué es lo más sorprendente?». Martina sonrió. «El servicio ha mejorado dramáticamente. Los clientes lo notan. Nuestras calificaciones en línea han subido. Porque cuando las personas se sienten valoradas, trabajan mejor. No por miedo, sino por genuino orgullo en lo que hacen». Tenía razón. En las 6 semanas desde la transformación, el emperador había visto un aumento del 40% en satisfacción del cliente. Las reservaciones estaban llenas meses por adelantado. Las reseñas elogiaban no solo la comida, sino el ambiente extraordinario y el servicio con alma. Pero para Sebastián, las métricas que más importaban eran diferentes. Era ver a Martina sonreír genuinamente mientras trabajaba. Era escuchar a Diego silbando en la cocina. Era saber que Carolina podía dormir sin preocuparse por si tendría suficiente dinero para comida. Un día, 2 meses después de todo, Sebastián recibió una carta. Era de Roberto Méndez. «Señor Valdés», comenzaba, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero que sepa que lo que usted hizo, exponerme públicamente, arruinó mi vida. No puedo conseguir trabajo en ningún lugar. Mi esposa me dejó. Perdí mi casa. Estoy viviendo con mi hermano, intentando reconstruir desde cero. ¿Y sabe qué? Lo merezco. Todo. He tenido mucho tiempo para pensar sobre las personas que lastimé, sobre las vidas que arruiné por mi codicia y ego. No espero perdón, pero quería que supiera que finalmente entiendo el daño que causé. Espero que los empleados del emperador estén mejor ahora. Lo merecen. Siempre lo merecieron». Sebastián leyó la carta 2 veces. No sintió satisfacción por la caída de Roberto. Solo una tristeza profunda por cómo el poder y la codicia pueden corromper a las personas. Mostró la carta a Martina. «¿Qué piensas que debería hacer?». Ella la leyó cuidadosamente. «Creo que él necesita vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero también creo que todos merecen la oportunidad de redención. Tal vez no aquí, no en este campo, pero en algún lugar. Eres más compasiva que yo». «No». Martina sonrió tristemente. «Solo he estado en el lugar donde no hay esperanza. Es un lugar terrible. No se lo deseo a nadie, ni siquiera a él». La sabiduría en sus palabras golpeó a Sebastián profundamente. Decidió que ayudaría a Roberto a encontrar un trabajo diferente, lejos de la industria de restaurantes. No por compasión hacia Roberto, sino porque Martina tenía razón.
Todos merecían una oportunidad de redención. 6 meses después, Sebastián estaba de pie en un escenario frente a cientos de propietarios y gerentes de restaurantes, en una conferencia internacional de hospitalidad. Lo habían invitado a hablar sobre innovación en la gestión de restaurantes. Pero su discurso no fue sobre tecnología o eficiencia operativa. Hace menos de un año, comenzó. Yo era un millonario que creía que el éxito se medía únicamente en ganancias. Tenía 15 restaurantes en 5 países. Tenía todo el dinero que alguien podría necesitar. Y había perdido completamente de vista lo que realmente importaba. Compartió su historia, el disfraz, la humillación de ser rechazado en su propio restaurante, el descubrimiento del abuso sistemático, las lágrimas de Martina en aquellos escalones a las 2 de la mañana. Les voy a decir algo que va a sonar radical en esta industria, dijo, mirando directamente a la audiencia. Los empleados no son gastos, son inversiones. Y cuando inviertes en su bienestar, cuando los tratas con dignidad, cuando les pagas lo suficiente para vivir sin sufrimiento constante, algo mágico pasa. Tu negocio prospera. Compartió los números. El aumento en satisfacción del cliente, la disminución en rotación de personal, el crecimiento en ganancias que había venido de tener empleados felices que realmente se preocupaban por su trabajo. Pero más importante que cualquier número, continuó, su voz quebrándose ligeramente, es esto. Cuando miro a los ojos de Martina Silva, una joven mesera que casi se rompió bajo el peso de la explotación, y veo esperanza en lugar de desesperación, sé que finalmente estoy construyendo el legado que mi madre habría querido. La ovación fue atronadora, pero lo que Sebastián valoraba más eran las conversaciones después. Docenas de propietarios de restaurantes se acercaron con historias similares de haber perdido de vista la humanidad en su búsqueda de ganancias. Muchos prometieron hacer cambios. Un año después del día en que Sebastián se disfrazó por primera vez, organizó una cena especial en el Emperador. Invitó a todo el personal, no como empleados, sino como huéspedes de honor. Martina llegó con su madre, quien finalmente estaba saludable gracias al tratamiento médico que ahora podían pagar. Diego trajo a su hermana, quien acababa de graduarse de la universidad con honores. Carolina vino con sus 2 hijos, riendo y felices en su nuevo hogar estable. Sebastián se puso de pie para hacer un brindis. Este año ha sido el más transformador de mi vida. No porque gané más dinero o abrí más restaurantes, sino porque finalmente aprendí lo que mi madre intentó enseñarme hace décadas, que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en las vidas que tocas positivamente. Miró alrededor de la mesa, a todos estos rostros que habían pasado de desesperación a esperanza. Ustedes me enseñaron que la riqueza real no está en mi cuenta bancaria. Está aquí, en esta mesa, en sus sonrisas, en sus sueños que ahora pueden perseguir. Martina se levantó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Señor Valdés, Sebastián, usted cambió nuestras vidas, pero creo que nosotros también cambiamos la suya. Lo hicieron, admitió, completamente. ¿Puedo decir algo? Martina miró alrededor de la mesa, recibiendo asentimientos de apoyo. Hace un año yo estaba sentada en unos escalones, llorando, convencida de que mi vida nunca mejoraría, convencida de que las personas como yo éramos invisibles, que no importábamos. Y entonces este hombre, señaló a Sebastián, se sentó a mi lado y me vio. Realmente me vio. Su voz se quebró pero continuó. 3 palabras lo cambiaron todo. No las que yo dije aquella noche, sino las que dijo después, una y otra vez. Ustedes importan. 3 palabras simples que se convirtieron en acciones, en cambios, en un futuro que nunca pensé que tendría. Se giró directamente hacia Sebastián. Usted nos preguntó una vez si el dinero era suficiente para compensar, y le dije que no. Pero hoy quiero decir esto. Lo que nos dio no fue solo dinero, fue dignidad, fue esperanza. Fue la prueba de que una persona con poder puede elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa admitir errores terribles. La mesa completa se puso de pie, levantando sus copas. No hacia Sebastián, sino hacia ellos mismos, hacia su resiliencia, hacia su futuro. Sebastián se unió al brindis, pero sus ojos estaban en una fotografía que había traído. Era de su madre, tomada décadas atrás, vistiendo su uniforme de mesera, sonriendo a pesar del cansancio evidente en sus ojos. Gracias, mamá.
susurró. Por enseñarme, incluso cuando no estaba escuchando. Por mostrarme, a través de tu ejemplo, lo que significa verdadera dignidad. Finalmente entiendo. 2 años después, el modelo del emperador se había expandido a todos los restaurantes de Sebastián. No solo en Argentina, sino en todos los países donde operaba. Las políticas de salario digno, respeto al personal y distribución justa de propinas se convirtieron en el estándar. Otros propietarios de restaurantes comenzaron a copiar el modelo. Algunos por genuino deseo de hacer lo correcto, otros porque vieron que era bueno para los negocios. Sebastián no le importaba la motivación, solo que más empleados estaban siendo tratados mejor. Martina había sido promovida a supervisora de capacitación, enseñando a nuevos empleados no solo técnicas de servicio, sino también sus derechos y su valor. Se había convertido en una voz poderosa en la industria, dando conferencias sobre dignidad laboral. Diego había abierto su propio pequeño restaurante usando un préstamo sin intereses que Sebastián había ofrecido a empleados con espíritu empresarial. Era un lugar humilde, pero operaba con los mismos principios del nuevo emperador. Carolina había regresado a la escuela, estudiando para convertirse en trabajadora social, inspirada por su experiencia de casi tocar fondo y ser rescatada. 5 años después del día en que Sebastián se disfrazó, recibió una llamada inesperada. Era del Ministerio de Trabajo de Argentina. «Señor Valdés», dijo la ministra, «su transformación del emperador ha inspirado cambios a nivel nacional. Estamos implementando nuevas leyes laborales para la industria de servicios basadas en gran parte en las políticas que usted estableció. Me gustaría invitarlo a estar presente cuando firmemos estas leyes». Sebastián asistió a la ceremonia con Martina a su lado. Cuando firmaron las leyes que protegerían a millones de trabajadores de servicio de abusos similares a los que ella había soportado, lloró abiertamente. Los periodistas le preguntaron cómo se sentía. «Me siento honrado», respondió, «pero también humilde, porque estos cambios no vinieron de mí. Vinieron de personas valientes como Martina, quien tuvo el coraje de compartir su historia cuando todo su instinto le decía que se quedara callada. Vinieron de trabajadores que se negaron a aceptar que la explotación era normal. Vinieron de la comprensión de que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables». Un periodista preguntó, ¿qué consejo le daría a otros empresarios? Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. Disfrácense, no literalmente, aunque eso ayuda, pero encuentren formas de ver su negocio desde la perspectiva de aquellos que están en la base. Escuchen las historias que son incómodas de escuchar, y luego tengan el coraje de cambiar, incluso cuando es costoso, incluso cuando es difícil. ¿Y a los empleados que están sufriendo en situaciones similares? Esta vez fue Martina quien respondió. Hablen, cuenten sus historias, busquen aliados. El cambio no viene de sufrir en silencio, viene de tener el coraje de decir, esto no está bien, y merezco mejor. Porque todos lo merecemos. 10 años después, Sebastián estaba de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, los escalones de la entrada de servicio del emperador. Pero ahora, estos escalones tenían un nuevo significado. Había una placa conmemorativa, en honor a todos los trabajadores cuyas voces merecen ser escuchadas. Martina estaba a su lado, ahora directora de recursos humanos para toda la organización de restaurantes Valdés. Su madre, completamente recuperada, trabajaba como consultora enseñando a otros restaurantes sobre cultura laboral positiva. ¿Sabes qué es lo más loco?, Martina dijo sonriendo. A veces todavía no puedo creer que esto empezó con usted pidiéndome un café. En realidad, Sebastián la corrigió gentilmente. Empezó con 3 palabras que dijiste sin saber cuánto me afectarían. ¿Qué 3 palabras? Nunca me has dicho cuáles fueron. Sebastián sonrió. Cuando me rechazaron la primera noche y te vi llorando después, te pregunté qué pasaba, y dijiste, nadie nos ve. Esas 3 palabras destrozaron mi mundo porque me di cuenta de que yo había sido el peor ofensor. Había construido un imperio sin ver a las personas que lo hacían posible. No eran las palabras que pensaba, Martina admitió. Creí que serían las de aquella noche cuando dije que el señor Valdés no le importaban los empleados. Estaba tan asustada después de decir eso. Esas palabras dolieron. Sebastián confesó. Pero nadie nos ve me cambió, porque me di cuenta de que esa era mi elección. Podía seguir sin ver, o podía abrir los ojos.
Y gracias a ti, los abrí. Miraron juntos hacia el restaurante, donde empleados bien pagados, respetados y valorados, servían comida excelente a clientes que ahora sabían que estaban apoyando un negocio ético. ¿Sabes qué he aprendido?, Sebastián dijo después de un largo silencio. Que la redención no es un momento único, es una elección continua. Cada día elijo ver, cada día elijo escuchar, cada día elijo hacer lo correcto. ¿Y fue suficiente? ¿Compensaste lo que pasó? Sebastián negó con la cabeza. Nunca será suficiente. No puedo devolver los años que ustedes perdieron, pero puedo asegurarme de que los años futuros sean mejores. Para ustedes, para sus familias, para cada persona que trabaja bajo mi nombre. Eso es todo lo que alguien puede pedir. Martina puso su mano en su hombro. No perfección, solo esfuerzo genuino y continuo de ser mejor. Cuando el sol se ponía sobre Buenos Aires, Sebastián se quedó solo por un momento, mirando el cielo tornándose naranja y púrpura. Pero antes de que pudiera sumergirse demasiado en sus pensamientos, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesta, pero algo le dijo que lo hiciera. «¿Señor Valdés?», una voz masculina temblorosa preguntó. «Mi nombre es Andrés Morales. Usted no me conoce, pero yo trabajé en su restaurante Emperador en Santiago de Chile hace 3 años». Sebastián se tensó inmediatamente. «Sigo escuchando. Vi las noticias sobre lo que pasó en Buenos Aires, sobre cómo descubrió el abuso. Y necesito decirle algo que he guardado durante años». Hubo una pausa larga. «Mi hermana se suicidó hace 2 años. Carolina Morales. Ella trabajaba en su restaurante en Santiago. La gerente allá, Verónica Sánchez, la trataba exactamente como Roberto Méndez trataba al personal en Buenos Aires». El mundo de Sebastián se detuvo. Cuando Carolina intentó quejarse sobre el robo de propinas y el acoso, la gerente la despidió y la puso en lista negra. Mi hermana no pudo encontrar trabajo en ningún otro lugar durante meses. Cayó en depresión. Y una noche, ya no pudo más. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sebastián. Dios mío, yo no sabía. Lo siento tanto. No le estoy contando esto para hacerlo sentir mal. Andrés continuó, su voz quebrándose. Se lo cuento porque necesito que sepa que lo que está haciendo ahora, los cambios que está implementando, habrían salvado la vida de mi hermana. Y probablemente salvarán las vidas de otras personas en el futuro. ¿La gerente Sánchez todavía trabaja para mí? No lo sé. Lo voy a averiguar, Sebastián prometió con una voz que temblaba de furia contenida. ¿Y Andrés, puedo hacer algo por ti? ¿Por la memoria de tu hermana? Puede asegurarse de que ninguna otra familia tenga que enterrar a alguien que amaban, porque un trabajo que se suponía que los sostendría los destruyó en cambio. Eso es todo lo que pido. Cuando la llamada terminó, Sebastián inmediatamente llamó a Laura. Necesito información sobre cada gerente en cada uno de nuestros restaurantes. Ahora. Y quiero hablar personalmente con al menos 10 empleados de cada ubicación, sin avisar a la gerencia. Necesito saber si Buenos Aires fue la excepción o la regla. Sebastián, son las 10 de la noche. No me importa qué hora es. Una mujer murió. ¿Cuántas más han sufrido mientras yo contaba mi dinero? Laura reconoció el tono. Te consigo la información para mañana por la mañana. Las siguientes semanas fueron un infierno de descubrimientos. Laura contrató investigadores privados discretos que se infiltraron en cada restaurante Valdés. Lo que encontraron fue devastador. De los 15 restaurantes, 11 tenían sistemas de abuso similares al del Emperador en Buenos Aires. Gerentes que robaban propinas, horarios inhumanos, amenazas, acoso. En algunos casos, incluso peor que lo que Roberto había hecho. Verónica Sánchez en Santiago, Marcos Ruiz en Ciudad de México, Isabela Ferreira en Sao Paulo, Linda Vargas en Lima. Todos habían construido pequeños reinos de crueldad bajo el nombre de Valdés. Sebastián pasó un mes viajando personalmente a cada restaurante, sin anuncio previo, sin avisar a los gerentes. Entraba por las puertas de servicio, se presentaba al personal de cocina y meseros, y escuchaba. Las historias que escuchó lo destrozaron. Una mesera en México que había tenido un aborto espontáneo, y fue obligada a seguir trabajando ese mismo día, o ser despedida. Un cocinero en Sao Paulo cuyo hijo estaba en el hospital y le negaron tiempo libre para visitarlo. Una joven en Lima que fue acosada sexualmente por el gerente y cuando se quejó,
Fue ella quien perdió su trabajo. Cada historia era como un puñal directo al corazón. Sebastián había creído que estaba construyendo un imperio de excelencia gastronómica. En realidad, había financiado una red de opresión sistemática. Una noche, después de un día particularmente devastador en Lima, donde había escuchado a 12 empleados compartir historias de abuso, Sebastián llamó a Martina. «No puedo hacer esto», dijo cuando ella contestó, su voz quebrada. «Cada día descubro más horror, más vidas que arruiné con mi negligencia. Una mujer murió, Martina. Se suicidó porque el sistema que yo creé la destruyó». «Sebastián», Martina dijo firmemente, «escúchame. Esto no es tu culpa directa, pero sí es tu responsabilidad ahora. Y la diferencia entre tú y esos gerentes es que tú estás enfrentando la verdad y haciendo algo al respecto. ¿Es suficiente? ¿Alguna vez será suficiente?» «No», Martina respondió honestamente. «Nunca será suficiente para deshacer el daño. Pero cada día que eliges hacer lo correcto, cada empleado que ayudas, cada sistema que corriges, es una vida que mejoras. Y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que podemos hacer. Te necesito allá», Sebastián dijo súbitamente. «En Lima. Necesito que seas tú quien hable con los empleados, quien les prometa que las cosas cambiarán. Porque ellos te creerán a ti de una forma que nunca me creerán a mí». «¿Cuándo?» «Mañana. Voy a enviar el jet privado». Martina llegó a Lima al día siguiente. Lo que sucedió en ese restaurante se convertiría en el modelo para todas las demás ubicaciones. Sebastián reunió a todo el personal, incluyendo a la gerente Linda Vargas, quien claramente no tenía idea de lo que estaba por suceder. Frente a todos presentó a Martina. «Esta es Martina Silva», anunció. «Hace 2 años ella era una mesera en Buenos Aires que sufría bajo un sistema de abuso que yo, en mi ignorancia criminal, había permitido que existiera. Hoy ella es directora de recursos humanos para toda mi organización. Y está aquí para escucharlos a todos ustedes». El shock en el rostro de Linda fue reemplazado rápidamente por terror cuando entendió lo que esto significaba. Durante las siguientes 6 horas, Martina habló individualmente con cada uno de los 25 empleados del restaurante en Lima. Sebastián observaba desde lejos mientras ella tomaba notas meticulosas, asentía con comprensión y ocasionalmente sostenía las manos de empleados que comenzaban a llorar al compartir sus historias. Cuando terminó, Martina se acercó a Sebastián con expresión sombría. «Es peor de lo que pensábamos, mucho peor. Esa noche, Linda Vargas fue despedida públicamente. Pero Sebastián no se detuvo ahí. Contrató a los mejores abogados laborales del Perú para ayudar a los empleados a presentar demandas contra Linda personalmente. Estableció un fondo de reparación de $200,000 para ser dividido entre los empleados que habían sufrido bajo su gestión. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Se sentó con todo el personal y dijo: «Necesito su ayuda. Necesito que me enseñen cómo hacer esto bien. No quiero imponer políticas desde arriba hacia abajo. Quiero que ustedes me digan qué necesitan para sentirse valorados, respetados, seguros». Lo que siguió fue una conversación de 4 horas donde los empleados, inicialmente tímidos y luego cada vez más confiados, compartieron exactamente lo que necesitaban. No eran demandas extravagantes. Eran cosas básicas de dignidad humana: horarios predecibles, descansos reales, comida de calidad, respeto de gerentes, salarios que permitieran vivir sin estrés constante. «Todo esto se implementará», Sebastián prometió. «Y si alguna vez, alguien los trata de la forma en que Linda los trató, quiero que me llamen directamente». Escribió su número personal en una pizarra. «Este número estará en la sala de descanso de cada restaurante. Úsenlo». El modelo de Lima se replicó en cada restaurante. Gerentes abusivos fueron despedidos. Políticas fueron reescritas. Fondos de reparación fueron establecidos. Y lo más importante, Sebastián creó un sistema de reporteros internos, empleados que tenían línea directa con él y Laura para reportar problemas sin miedo a represalias. 3 meses después del descubrimiento inicial en Buenos Aires, todos los 15 restaurantes Valdés operaban bajo el nuevo sistema. La transformación fue total y costosa. Sebastián estimó que los cambios le costaron cerca de $20 millones en el primer año entre reparaciones, aumentos salariales, beneficios mejorados y despidos de gerencia corrupta. Pero los resultados fueron asombrosos.
La satisfacción del cliente subió en todos los restaurantes. La rotación de personal bajó del 80% anual al 12%. Las reseñas en línea mejoraron dramáticamente. Y lo más importante, Sebastián podía dormir por las noches sin la pesadilla constante de preguntarse a cuántas personas más había lastimado con su negligencia. Pero la historia estaba lejos de terminar. Un año después de todo, Sebastián recibió una invitación inesperada. La Universidad de Buenos Aires quería que diera una conferencia sobre ética empresarial. Cuando llegó al auditorio, se sorprendió al ver que estaba completamente lleno. Más de 500 personas, muchas de ellas jóvenes estudiantes que querían entender cómo un millonario había pasado de ser el villano a ser celebrado como ejemplo de redención corporativa. Pero también había otros en la audiencia. Vio a Martina, por supuesto, y a Diego, y a Carolina, pero también vio rostros que no reconocía. Empleados de otros restaurantes que no eran suyos, activistas laborales, periodistas que habían seguido su historia. Y en la primera fila, vio a Andrés Morales, el hermano de la mujer que se había suicidado. Sebastián comenzó su presentación mostrando una foto. Era de su madre, joven y hermosa, vistiendo un uniforme de mesera. «Esta es Isabel Valdés», comenzó. «Mi madre. Trabajó como mesera durante 20 años para mantenerme a mí y a mis hermanos después de que mi padre nos abandonó. Soportó humillaciones, acoso, robo de salario, condiciones inhumanas. Y cada noche, cuando llegaba a casa con los pies hinchados y el alma cansada, me miraba y decía, «Sebastián, cuando seas grande, prométeme que nunca tratarás a las personas como me han tratado a mí hoy». Su voz se quebró. Le hice esa promesa. Y luego la rompí de la forma más horrible posible. Construí un imperio que sistemáticamente explotaba y destruía a personas exactamente como mi madre. Compartió toda la historia, sin editar nada, sin suavizar sus errores. Les habló del disfraz, del descubrimiento, de la confrontación, de la transformación. Y luego les habló de algo que nadie sabía. «Hace 3 años mi madre murió», dijo, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Sus últimas palabras para mí fueron, «¿Hiciste lo que prometiste, hijo? ¿Trataste bien a las personas?» Y yo le mentí. Le dije que sí, porque no sabía, o no quería saber, la verdad sobre lo que pasaba en mis restaurantes. Pero aquí está lo que he aprendido en el último año. La redención no borra el pasado. No devuelve a Carolina Morales la vida que ella merecía vivir. No elimina los años de sufrimiento que causé a cientos de personas. Pero la redención nos da la oportunidad de hacer algo mejor con el tiempo que nos queda. Algunos de ustedes están aquí porque quieren aprender cómo ser empresarios éticos, continuó, mirando directamente a los estudiantes jóvenes. Déjenme decirles algo. La ética no es una estrategia de negocios. No es algo que haces porque mejora tus ganancias, aunque resulta que sí lo hace. La ética es el reconocimiento fundamental de que cada persona que trabaja para ti es exactamente tan humana, tan valiosa, tan digna de respeto como tú. Y si alguna vez se encuentran en posición de poder, recuerden esto. El verdadero test de tu carácter no es cómo tratas a las personas que pueden ayudarte a subir. Es cómo tratas a las personas que no tienen absolutamente ningún poder sobre ti. Después de la conferencia, la línea de personas esperando para hablar con él se extendía por todo el pasillo. Pero Sebastián ignoró el protocolo y caminó directamente hacia Andrés. «Gracias por venir», dijo simplemente. Andrés tenía lágrimas en los ojos. Mi hermana habría querido que yo estuviera aquí. Habría querido ver que su muerte no fue completamente en vano. «Andrés», Sebastián dijo sacando un sobre de su chaqueta, «esto es algo que he estado trabajando con mi equipo legal. Es una propuesta para crear la Fundación Carolina Morales dedicada a apoyar a trabajadores de la industria de servicios que están sufriendo abuso. Quisiera que tú fueras parte de la junta directiva». Andrés abrió el sobre y leyó. La fundación tenía un endowment inicial de $10 millones. Ofrecería asistencia legal gratuita a trabajadores explotados, apoyo psicológico, capacitación para nuevas carreras y un fondo de emergencia para ayudar a personas que necesitaban dejar trabajos abusivos pero no podían permitirse estar desempleados. «¿Por qué?», Andrés preguntó. «¿Por qué hacer esto?». «Porque no puedo devolver a tu hermana. Pero puedo intentar asegurarme de que ninguna otra familia tenga que sufrir lo que tu familia sufrió».
Andrés abrazó a Sebastián, ambos llorando abiertamente en medio del vestíbulo universitario lleno de gente. La Fundación Carolina Morales se lanzó 6 meses después con una ceremonia donde Sebastián anunció algo más. Estaba donando el 50% de todas las ganancias futuras de sus restaurantes a la fundación. No como acto de caridad, sino como reconocimiento de que esas ganancias habían sido construidas, en parte, sobre la explotación de trabajadores vulnerables. «Este dinero nunca fue realmente mío», explicó a los periodistas reunidos. «Fue robado, a través de salarios injustos y propinas robadas, de las personas que realmente lo ganaron. Estoy simplemente intentando devolverlo». Los críticos dijeron que era un truco de relaciones públicas, que estaba intentando comprar su salvación. Sebastián no los culpaba por el escepticismo. Habría pensado lo mismo una vez. Pero cuando escuchaba a Martina explicar cómo la fundación había ayudado a 73 trabajadores en su primer año a escapar de situaciones de trabajo abusivas, cuando veía a Andrés sonreír por primera vez en años mientras hablaba sobre el legado de su hermana, cuando recibía cartas de personas que la fundación había ayudado, Sebastián sabía que este trabajo era real. 2 años después del disfraz inicial, Sebastián hizo algo que sorprendió a todos. Vendió el 70% de su participación en los restaurantes. No porque estuviera huyendo de la responsabilidad, sino porque había decidido dedicar el resto de su vida a algo diferente. Usó el dinero de la venta para expandir la Fundación Carolina Morales a nivel internacional. Estableció oficinas en 12 países latinoamericanos. Contrató a más de 200 trabajadores sociales, abogados y consejeros. Y lo más importante, creó una red de vigilancia donde trabajadores podían reportar abusos de forma segura y anónima. La fundación no solo ayudaba a individuos, presionaba por cambios legislativos, exponía públicamente a empleadores abusivos, proporcionaba educación sobre derechos laborales en comunidades vulnerables. Se convirtió en una de las organizaciones de defensa laboral más poderosas de América Latina. Martina se convirtió en directora ejecutiva de la fundación, usando su experiencia de primera mano para moldear cada programa. Diego creó un programa de capacitación para ayudar a trabajadores explotados a convertirse en empresarios que operaban con ética. Carolina usó su título de trabajo social para dirigir los servicios de apoyo psicológico. 5 años después, la fundación había ayudado a más de 10.000 trabajadores a escapar de situaciones abusivas, había presionado exitosamente por 32 nuevas leyes laborales en 8 países y había establecido un fondo legal que había recuperado más de $40 millones en salarios robados. Pero para Sebastián, las estadísticas no eran lo que más importaba. Eran las historias individuales, como la de Rosa, una empleada doméstica en Colombia que había sido esclavizada por una familia diplomática durante 3 años hasta que la fundación la rescató. Como la de Miguel, un cocinero en Ecuador que había sido despedido injustamente y la fundación lo ayudó no solo a ganar su caso, sino a abrir su propio restaurante. Cada historia era una pequeña redención. Una gota en el océano de daño que había causado, pero una gota significativa para esa persona específica. Un día, 7 años después de todo, Sebastián estaba visitando una de las oficinas de la fundación en Bogotá, cuando una joven se acercó tímidamente. «¿Señor Valdés?», preguntó. «Mi nombre es Elena. Trabajé en su restaurante en Buenos Aires hace 5 años. Fui una de las personas que Roberto despidió por quejarme sobre las condiciones». Sebastián sintió ese familiar apretón de vergüenza en su pecho. «Elena, yo...» «Espere», ella lo interrumpió gentilmente. «No vine a culparlo, vine a agradecerle». «¿Agradecerme?» «Después de que me despidieron, pensé que mi carrera en hospitalidad había terminado. Pero entonces escuché sobre sus cambios. Y me contactó personalmente Martina ofreciéndome no solo trabajo, sino el salario retroactivo que me habían robado. Más daños. Era lo mínimo que podía hacer. Pero no se detuvo ahí». Elena sonrió. «Con ese dinero, pude pagar mi educación culinaria. Ahora soy chef ejecutiva en un restaurante pequeño pero próspero. Trato a mi personal exactamente como usted nos enseñó que debían ser tratados. Y cada uno de ellos conoce su historia. Saben que el cambio es posible. Ese es tu logro, no el mío. Es nuestro logro compartido. Porque usted tuvo el coraje de admitir cuando estaba equivocado,
y la determinación de hacer algo al respecto. Y eso inspiró a personas como yo a creer que podíamos crear lugares de trabajo mejores. Mientras Elena se alejaba, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. La redención no era un destino donde eventualmente llegaría después de suficiente trabajo bueno. Era un camino que recorrería por el resto de su vida, sabiendo que cada paso importaba, pero que nunca borraría completamente las huellas que había dejado antes. 10 años después del día en que Sebastián se disfrazó, estaba de pie nuevamente en aquellos escalones de servicio del emperador en Buenos Aires. El restaurante ahora tenía una reputación completamente diferente. Era conocido no solo por su comida excepcional, sino por ser uno de los mejores empleadores de la industria de hospitalidad en América Latina. Martina estaba a su lado, como había estado tantas veces en esta década de transformación. Pero esta vez había alguien más con ellos. Una joven de 17 años con los ojos brillantes de Martina y la sonrisa de alguien que ha crecido sabiendo que es valorada. «Señor Valdés», dijo la joven, «mi nombre es Isabel, como su madre». Sebastián se sorprendió. «Martina, ¿tu hija?» Martina asintió, lágrimas en los ojos. Nació 2 años después de todo. La nombré Isabel en honor a su madre, porque su madre me enseñó, a través de su hijo, que las personas pueden cambiar, y quería que mi hija creciera sabiendo esa verdad. La joven Isabel continuó. «Estoy aquí porque comencé mi primer trabajo la semana pasada, como mesera, en un restaurante diferente, no uno suyo. Pero el dueño me dijo que implementaron sus políticas después de ver lo que usted hizo. Y quería conocer al hombre cuya transformación le dio a mi madre una nueva vida, y por extensión, me dio una mejor». Sebastián se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Isabel. «Tu madre es la heroína de esta historia, no yo. Ella tuvo el coraje de hablar cuando hacerlo podría haberle costado todo. Yo solo tuve el sentido común de escuchar». «Mamá dice que ambos fueron valientes de formas diferentes». Isabel respondió. «Ella fue valiente al hablar. Usted fue valiente al escuchar y cambiar». Esa noche, Sebastián sacó su teléfono y miró nuevamente esa foto de su madre. «Lo logré, mamá», susurró. «No de la forma que pensé que lo haría. No construyendo el imperio más grande o ganando más dinero, sino recordando finalmente lo que intentaste enseñarme, que cada persona importa, que la dignidad no es un lujo, es un derecho, y que el verdadero éxito se mide en sonrisas, no en dólares. Y mamá», agregó con una sonrisa a través de las lágrimas, «hay una niña que lleva tu nombre. Una niña que crecerá en un mundo donde ser mesera no significa ser invisible. Donde trabajar en servicios no significa sacrificar tu dignidad. Eso es tu legado, tanto como mío». Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos, y Sebastián sintió, tal vez imaginó, la presencia de su madre, orgullosa finalmente del hombre en que se había convertido. 15 años después del día que cambió todo, Sebastián Valdés estaba sentado en un café pequeño frente al emperador. Era el mismo café donde había observado aquella primera noche, donde había visto la discriminación flagrante, donde había comenzado a entender la magnitud de su fracaso moral. Pero ahora, a sus 63 años, Sebastián ya no era dueño de restaurantes. Había vendido su última participación accionaria 5 años atrás, dedicando completamente su tiempo y fortuna a la Fundación Carolina Morales y a dar conferencias sobre responsabilidad corporativa. Su cabello era completamente gris ahora. Las arrugas marcaban su rostro. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no tenían esa dureza calculadora de sus años como magnate despiadado. Ahora había calidez. Había sabiduría ganada a través del sufrimiento y la redención. Estaba esperando a alguien especial. A las 3 en punto, la puerta del café se abrió y entraron 3 personas que habían definido su transformación. Martina Silva, ahora de 43 años, directora ejecutiva de la Fundación y una de las voces más respetadas en derechos laborales en América Latina. Su hija Isabel, de 23 años, quien acababa de graduarse de Derecho Laboral y se uniría al equipo legal de la Fundación. Y Andrés Morales, quien había convertido su dolor en propósito, convirtiéndose en presidente de la Junta Directiva de la Fundación. «Gracias por venir», Sebastián dijo mientras se sentaban. «Quería reunirlos aquí, en este lugar específico, porque hay algo que necesito compartir».
Sacó un sobre grueso de su maletín. Mi doctor me dio noticias hace 2 semanas. Cáncer pancreático. Etapa 4. Me quedan tal vez 6 meses. El silencio que cayó sobre la mesa era denso con shock y dolor. Sebastián. No. Martina comenzó, lágrimas ya formándose en sus ojos. Escúchenme. Él levantó una mano gentilmente. He tenido 2 semanas para procesar esto. Y he llegado a la paz con ello. Porque he tenido 15 años más de lo que merecía. 15 años para intentar hacer las cosas bien. Y gracias a ustedes, creo que he hecho una diferencia. Abrió el sobre. Estos son los documentos para mi testamento. Todo lo que tengo, cada centavo, va a la fundación. Pero más importante que el dinero es esto. Sacó una carpeta diferente. Esta es mi historia completa. Todo. Los horrores que causé. Las vidas que arruiné. Pero también la transformación. Las lecciones aprendidas. Las políticas que funcionaron. Los errores que cometí incluso mientras intentaba hacer las cosas bien. ¿Por qué compartir esto? Andrés preguntó. Porque necesito que se publique. Como libro, como documental. No me importa el formato, pero necesito que el mundo sepa toda la verdad. No la versión sanitizada donde soy el héroe redentor, sino la versión real donde soy un hombre que causó daño incalculable y pasó el resto de su vida intentando, imperfectamente, repararlo. La gente podría usar esto contra tu legado, Isabel dijo con preocupación. Que lo hagan. Sebastián sonrió tristemente. Mi legado no es que fui perfecto. Mi legado es que fallé terriblemente. Y aún así encontré el coraje para cambiar. Si mi historia puede inspirar a otros empresarios a enfrentar sus propios fracasos antes de que causen el daño que yo causé, entonces cada crítica habrá valido la pena. Martina tomó su mano a través de la mesa. Vamos a luchar contra esa enfermedad. Hay tratamientos. Martina, Sebastián dijo gentilmente, he vivido más de lo que mi madre vivió. He tenido la oportunidad de reparar algunos de mis errores. Y he visto el fruto de ese trabajo en tu vida, en la vida de Isabel, en las miles de personas que la fundación ha ayudado. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue. Pero todavía hay tanto por hacer. Andrés protestó. Y ustedes lo harán. Sebastián respondió. Esa es la belleza de lo que hemos construido. No depende de mí. La fundación continuará. Las políticas que implementamos se han extendido a cientos de empresas. Las leyes que ayudamos a aprobar protegerán a millones de trabajadores por generaciones. El cambio que comenzó ya tiene vida propia. Durante las siguientes horas, hablaron sobre todo. Sobre los primeros días difíciles, sobre las victorias y los reveses, sobre las personas que habían ayudado y las que no pudieron salvar a tiempo. Sobre el futuro de la fundación después de que Sebastián se fuera. Hay una cosa más, Sebastián dijo al final. Una última petición. Lo que sea. Los 3 respondieron al unísono. Quiero pasar mis últimos meses trabajando directamente con trabajadores nuevamente. No dando conferencias o administrando desde oficinas, sino en el terreno, escuchando historias, ayudando casos individuales. Me gustaría que organizaran eso. Por supuesto, Martina prometió. Y así, durante los siguientes 5 meses, Sebastián Valdés pasó cada día que su cuerpo se lo permitía viajando a comunidades pequeñas, hablando con trabajadores explotados, ayudando a organizar sindicatos, proporcionando recursos legales, simplemente escuchando. Conoció a Rosa en Colombia, una empleada doméstica de 60 años, que había trabajado sin un solo día libre durante 30 años. La ayudó a ganar no solo su libertad, sino una compensación que le permitió retirarse con dignidad. Conoció a Miguel en Perú, un joven cocinero que estaba siendo amenazado por su jefe por intentar organizar a sus compañeros de trabajo. Sebastián pagó personalmente por su protección legal y se aseguró de que el caso recibiera atención mediática que obligó al empleador a retractarse. Conoció a Carmen en México, una mesera que estaba trabajando 3 empleos para mantener a sus 5 hijos después de que su esposo la abandonara. Le ayudó a conseguir un solo trabajo que pagaba suficiente para sus necesidades, más apoyo para cuidado infantil a través de la fundación. Cada persona que conoció era otra razón para continuar luchando contra el dolor, contra el cansancio, contra la enfermedad que lentamente lo estaba consumiendo. Una noche, mientras descansaba en un hotel modesto en Guatemala después de un día particularmente agotador, Sebastián recibió una videollamada de Martina.
Tengo que mostrarte algo, ella dijo, su voz quebrándose de emoción. Giró la cámara para mostrar una manifestación enorme. Miles de personas marchando por las calles de Buenos Aires, llevando pancartas que decían «Dignidad para todos los trabajadores» y «El legado de Valdés vive». «¿Qué es esto?», Sebastián preguntó aturdido. «Es el 15º aniversario del día en que te disfrazaste», Martina explicó. Trabajadores de toda América Latina organizaron marchas simultáneas en 50 ciudades. No solo para celebrarte a ti, sino para recordar que el cambio es posible, que los poderosos pueden elegir hacer lo correcto. Sebastián observó la pantalla con lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino de una profunda satisfacción de saber que su vida, a pesar de todos sus errores terribles, había significado algo. «¿Puedes enfocar alguno de los carteles?», pidió. Martina se movió entre la multitud. Un cartel decía, «Mi madre pudo comer hoy, gracias Valdés». Otro, «Trabajo con dignidad no es un sueño, es un derecho». Y uno más que hizo que el corazón de Sebastián se detuviera. Carolina Morales, nunca olvidada, nunca en vano. «Andrés está aquí», Martina dijo, enfocando a Andrés, quien sostenía una foto de su hermana. «Quiere hablar contigo». La cámara se enfocó en Andrés. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero estaba sonriendo. «Sebastián», dijo, «donde quiera que estés, quiero que sepas que Carolina habría perdonado. Habría querido que supieras que su muerte no fue en vano. Mira esto», gesticuló hacia la multitud. «Esto es su legado tanto como el tuyo». Esa noche, Sebastián escribió en su diario por última vez. Era algo que había comenzado a hacer después de su diagnóstico, documentando sus pensamientos finales. «He vivido 2 vidas», escribió con mano temblorosa. La primera, como un hombre que construyó un imperio pisoteando a otros. La segunda, como un hombre intentando reparar ese daño. Si pudiera elegir, preferiría haber vivido solo la segunda vida. Pero tal vez la lección es que necesitaba la primera para apreciar la importancia de la segunda. Mi madre siempre decía que las personas son recordadas no por su riqueza, sino por cómo trataron a otros. Pasé décadas ignorando esa sabiduría. Pasé años intentando honrarla. Y ahora, al final, creo que finalmente entiendo lo que ella significaba. El verdadero poder no viene de cuánto puedes acumular. Viene de cuánto puedes dar. El verdadero éxito no se mide en ganancias. Se mide en vidas mejoradas. Y el verdadero legado no es cuánto dinero dejas atrás. Es cuánta esperanza creaste. 3 semanas después, Sebastián Valdés murió pacíficamente en su sueño. Martina estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando tomó su último aliento. Su funeral fue diferente a cualquier funeral que Buenos Aires hubiera visto. No fue en una iglesia elegante o un salón exclusivo. Fue en una plaza pública, abierta a cualquiera que quisiera venir. Y vinieron. Miles de ellos, meseros y cocineros en sus uniformes de trabajo, empleadas domésticas, trabajadores de construcción, personas que habían sido ayudadas por la fundación, familias completas cuyos padres habían encontrado dignidad en su trabajo gracias a las políticas que Sebastián había promovido. No hubo discursos largos o elogios formales. En su lugar, Martina leyó una carta que Sebastián había escrito para ser abierta después de su muerte. «Si están escuchando esto», la carta comenzaba, «significa que finalmente me he ido. Y está bien. Tuve más tiempo del que merecía, y menos del que necesitaba para reparar todo el daño que causé, pero usé cada día que me fue dado. No quiero ser recordado como un héroe. Los héroes no causan el daño que yo causé. Quiero ser recordado como una advertencia y una esperanza. Una advertencia de lo fácil que es perder tu humanidad en la búsqueda del éxito, y una esperanza de que nunca es demasiado tarde para cambiar. A cada empresario que escucha esto, miren a sus empleados. Realmente mírenlos, no como números o recursos, sino como seres humanos con familias, sueños, dolores, esperanzas. Y pregúntense, ¿estoy construyendo un imperio que me enorgullecería mostrar a mi madre? Si la respuesta es no, tienen una elección. Pueden seguir como están, o pueden elegir ser mejores. A cada trabajador que escucha esto, su dignidad no depende de cuánto dinero ganan o qué trabajo hacen. Su valor es inherente, y si alguien intenta convencerlos de lo contrario, sepan que están equivocados. Hablen, organícense, exijan lo que merecen.
El cambio que ayudé a comenzar solo continuará si ustedes continúan luchando por él. Y finalmente, a Martina, Andrés, Isabel y todos en la fundación. Gracias por permitirme ser parte de algo más grande que yo mismo. Gracias por creer que un hombre que había causado tanto daño todavía podía contribuir al bien. Continúen el trabajo. Ayuden a más Carolinas antes de que sea demasiado tarde. Y recuerden siempre, cada persona importa. Cuando Martina terminó de leer, el silencio era absoluto. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Y pronto, miles de personas estaban aplaudiendo. No por el millonario que había sido, sino por el hombre que había elegido cambiar. 10 años después de la muerte de Sebastián, la Fundación Carolina Morales había crecido exponencialmente. Operaba en 22 países. Había ayudado a más de 100.000 trabajadores. Había presionado exitosamente por 147 nuevas leyes laborales. Y había inspirado la creación de 53 organizaciones similares en todo el mundo. El libro que Sebastián había pedido que publicaran, El precio de la redención, Confesiones de un explotador reformado, se había convertido en lectura obligatoria en programas de negocios en universidades de todo el mundo. No porque endulzara sus errores, sino porque enfrentaba brutalmente la realidad de cómo la codicia corporativa destruye vidas. Isabel Valdés Silva, la hija de Martina, se había convertido en una abogada laboral feroz, ganando algunos de los casos más importantes de explotación laboral en la historia de América Latina. Llevaba el apellido de su madre y el nombre de la madre de Sebastián con orgullo, representando la continuación de un legado de redención. Andrés Morales había escrito su propio libro, El nombre de mi hermana, cómo una tragedia inspiró un movimiento. Las ganancias iban completamente a la fundación. En la dedicatoria había escrito, para Carolina, quien en su muerte enseñó más sobre justicia que muchos aprenden en una vida entera, y para Sebastián Valdés, quien tuvo el coraje de enfrentar su complicidad en esa tragedia y transformarla en propósito. El emperador en Buenos Aires todavía operaba, ahora bajo completa administración de sus empleados como cooperativa. Se había convertido en un modelo internacional de propiedad de trabajadores, demostrando que los restaurantes podían ser tanto rentables como éticos. Pero el verdadero legado de Sebastián no estaba en edificios o instituciones. Estaba en las miles de historias individuales de vidas cambiadas. Como la de Sofía, una joven mesera en Chile que había estado a punto de suicidarse por la explotación en su trabajo, hasta que la fundación intervino. Ahora era propietaria de su propio café, empleando a 5 personas y tratándolas exactamente como ella deseaba haber sido tratada. Como la de Roberto, no el antiguo gerente corrupto, sino un trabajador de cocina diferente en México, que había usado un micropréstamo de la fundación para comenzar un servicio de catering que ahora empleaba a 20 personas con salarios dignos. Como la de Ana, una empleada doméstica en Colombia que había trabajado durante 40 años sin contrato ni beneficios hasta que la fundación la ayudó a demandar a su empleador y ganar suficiente compensación para retirarse cómodamente. Cada una de estas historias era un hilo en el tapiz de cambio que Sebastián había ayudado a tejer. No porque fuera un santo, sino porque había sido un pecador que eligió la redención. 25 años después de aquel día en que un millonario se disfrazó y descubrió la verdad horrible sobre su imperio, Martina Silva estaba de pie en esos mismos escalones de servicio del antiguo emperador. Ahora tenía 68 años, todavía fuerte, todavía luchando, pero considerando finalmente el retiro. Su hija Isabel estaba a su lado, ahora con su propia hija de 5 años. 3 generaciones de mujeres Silva, todas tocadas de alguna manera por la transformación que había comenzado en este lugar exacto. Abuela, la pequeña preguntó, ¿por qué venimos aquí cada año? Martina se arrodilló al nivel de su nieta. Porque aquí aprendí que una persona puede cambiar el mundo. No necesitas ser poderosa desde el principio. Solo necesitas el coraje de hablar la verdad y la esperanza de que alguien la escuchará. ¿Y alguien la escuchó? Sí, mi amor. Alguien la escuchó. Y ese alguien cambió no solo su propia vida, sino las vidas de millones de personas. ¿Era un héroe? Martina pensó cuidadosamente antes de responder. Era una persona complicada que hizo cosas terribles y luego pasó el resto de su vida intentando hacer cosas buenas.
Y tal vez eso es más importante que ser un héroe perfecto, porque nos enseña que todos podemos elegir cambiar, sin importar cuánto hayamos fallado antes. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, las 3 generaciones de mujeres Silva se quedaron en esos escalones, honrando la memoria de un hombre imperfecto que había elegido la redención, y de todos los trabajadores, nombrados y sin nombre, cuyas voces finalmente habían sido escuchadas. Y en algún lugar, en el tejido mismo de la ciudad, en las políticas que protegían a los trabajadores, en los restaurantes que operaban con ética, en las miles de vidas que habían sido mejoradas, el legado de Sebastián Valdés vivía, no como un monumento a la grandeza, sino como un recordatorio de que el verdadero poder viene de reconocer tu humanidad y la humanidad de otros, que la riqueza sin dignidad es pobreza espiritual, y que 3 palabras simples, ustedes importan, pronunciadas con sinceridad y respaldadas con acción, pueden cambiar el mundo.